Hola y bienvenidos a la reunión semanal de seguridad de Janus. El tema de esta semana es sobre las unidades de presión de aire negativa, también conocidas como máquinas de presión negativa o, a veces, CERTOS. Anteriormente, hablamos de las pruebas de desafío de estas unidades, y de cómo el sellado adecuado de las barreras críticas ayudará a evitar que el poli se desprenda de las paredes. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre presión negativa y cambios de aire por hora. Cal/OUS exige contenedores de presión negativa solo cuando se realizan trabajos de reducción de amianto de clase I. El trabajo de clase I incluye materiales de revestimiento friables, ignífugos, techos de requesón o palomitas de maíz y revoques acústicos blandos, y aislamiento de sistemas térmicos, envoltura de tuberías, envoltura de conductos, envoltura de calderas, envoltura de depósitos, etc. Sin embargo, Janus Corporation utiliza recintos de presión negativa en muchos de nuestros proyectos, incluso cuando el trabajo de eliminación no es de clase I de reducción de amianto. Janus incluso utiliza la contención de presión negativa en proyectos cuando no estamos realizando trabajos de eliminación de amianto, como cuando eliminamos plomo, moho u otros materiales potencialmente peligrosos. Janus hace esto, incluso cuando no lo exige la normativa, para ayudar a evitar que los contaminantes transportados por el aire se escapen de la zona de trabajo, y para ayudar a mantener la exposición de los trabajadores baja mientras se mantienen los niveles de oxígeno dentro de la contención. Podemos ver la cantidad de presión negativa que creamos mirando un manómetro. Cal/OUS adquiere una lectura de al menos 0,02 en todo momento cuando se trabaja dentro de la contención. Los antiguos manómetros eran simples tubos en forma de U con líquido coloreado. Teníamos que medir la diferencia de altura del líquido en cada tubo para calcular la diferencia de presión dentro de la contención y fuera de ella. Hoy en día, utilizamos manómetros digitales que proporcionan una lectura digital de la diferencia de presión entre el interior y el exterior, la cantidad de presión de aire negativa que podemos crear, menor presión de aire dentro del confinamiento que la presión de aire en las zonas exteriores adyacentes, depende, sobre todo, de lo bien que sellemos nuestro confinamiento. Las barreras críticas, cualquier abertura a través de la cual se pueda mover el aire, y el uso adecuado de solapas en nuestras cámaras de entrada, salida y salida de bolsa son importantes para crear presión negativa y mantenerla. En los edificios de varios pisos, no podemos limitarnos a pensar en la presión negativa entre la contención y las zonas de la misma planta, sino que también tenemos que pensar en la presión negativa entre la planta en la que estamos trabajando, y las plantas situadas por encima y por debajo de nuestro trabajo. Esto es especialmente importante cuando se trabaja en hospitales, y sitios que pueden estar operando ventiladores de extracción para campanas de humos, seguridad química, o áreas de presión negativa propias, control de polvo en hospitales y fabricantes de equipos informáticos. Tenemos que ser conscientes de este tipo de uso del edificio antes de instalar nuestras barreras críticas y establecer nuestras contenciones. Los manómetros en los pisos por encima, y por debajo de nuestra zona de trabajo también son una buena idea. Las ventanas supuestamente selladas que no se pueden abrir tienden a tener fugas de aire. Estas ventanas, que están acristaladas en los bordes, parecen estar completamente selladas contra la intemperie y las fugas de aire. Sin embargo, si se instala una unidad de aire negativo, y se sopla el humo de un tubo de ventilación en los bordes de las ventanas, a menudo se encontrará que estas ventanas tienen fugas de aire, al menos mientras el espacio interior esté a una presión inferior a la del exterior de la ventana. Selle las barreras críticas lo mejor posible en todas partes, excepto en las ventanas que no se pueden abrir, y encienda el aire negativo. Sople el humo en los bordes de las ventanas desde el interior del área de trabajo. Si el humo se arremolina, entonces selle los bordes de las ventanas con cinta azul de pintor, en un proyecto de demolición, donde las ventanas serán eventualmente removidas, la cinta adhesiva es aún mejor. Abrir varias trampillas al mismo tiempo, o peor aún, hacer que las trampillas no se cierren en absoluto, lo que se suele hacer mientras se realiza el vaciado de la bolsa, no solo es inadecuado, sino que también reduce, si no elimina, la diferencia de presión negativa entre el interior de la contención y las zonas exteriores adyacentes. No abra las solapas con cinta adhesiva, no coloque las solapas entre el soporte de la contención, PVC o madera, y el plástico exterior si la contención. Si las solapas no pueden cerrarse correctamente, la presión negativa no puede mantenerse adecuadamente. Esto es un túnel, no una cámara de descontaminación. No es bueno para la salida de la bolsa, y es terrible para la presión negativa. Cambios de aire por hora, es diferente a la presión negativa.
Las barreras críticas no afectan a los cambios de aire por hora. Para suministrar adecuadamente un contenedor con suficientes cambios de aire por hora, necesitamos calcular el tamaño del contenedor en pies cúbicos. A continuación, calcule el número de unidades necesarias para proporcionar 4 cambios de hora por hora, requerido por cal/usa. Cambios de aire por hora. Puede hacer las cuentas y calcular cuántas unidades de aire negativo se necesitan para suministrar 4 cambios de aire por hora, o puede utilizar el documento siguiente que se encuentra en Janus Quick Take on the Company Ser, J2. Este cálculo es para una contención de 5000 pies cuadrados con techos de 12 pies de altura. El número de unidades necesarias para este tamaño de contención es de 2 unidades. cal/usa cree que cuantos más cambios de aire por hora, menos fibras habrá en el aire. Esto puede funcionar, pero solo si se establece la contención adecuadamente. En la siguiente diapositiva hablaremos de esta afirmación. Hay que entender que los gases, como el oxígeno, se expanden para llenar la contención. Las fibras deben ser movidas, empujadas o tiradas, de un lugar a otro. Aunque no es una consideración de cal/usa, Janus entiende que al introducir constantemente aire del exterior, los trabajadores dentro de la contención no corren el peligro de crear una atmósfera deficiente de oxígeno, sin importar lo bien selladas que estén las barreras críticas. Esta pequeña contención de una habitación solo necesita una unidad de aire negativo para proporcionar 4 cambios de aire por hora. Sin embargo, la mayor parte de la contención no tendrá el aire limpio. El aire se expulsa a través de la unidad de aire negativo, y viene de la cámara de descontaminación. Esto mueve el aire justo dentro de la contención, pero no en ningún otro lugar. La unidad de aire negativo solo introduce aire en la unidad desde unos 3 o 4 pies por delante de la misma, lo que significa que el área dentro de la contención que acaba de volverse gris es aire muerto, muy poco movimiento de aire. Si añadimos agujeros de aire de compensación, filtrados por EPA, por supuesto, alrededor de la contención, el aire se movería por toda la contención hacia la máquina de aire negativo. Sin embargo, esto podría reducir la presión del aire a un nivel lo suficientemente bajo como para que se requiera una segunda máquina de aire negativo para mantener la diferencia de presión entre la contención y las áreas circundantes. Los cambios de aire por hora no funcionan muy bien. Siempre es mejor utilizar las prácticas de trabajo adecuadas. Retirar los materiales lo más intactos posible. Limpieza puntual, limpieza sobre la marcha. Y controles de ingeniería agua. Aspiradora cepa para mantener las fibras fuera del aire en primer lugar. Presión negativa, cosas que hay que entender. cal/usa requiere contenciones de presión negativa para el trabajo de clase I. cal/usa requiere 4 cambios de aire por hora para las contenciones de presión negativa. cal/usa requiere una diferencia de presión de 0,02 para las contenciones de presión negativa. La presión negativa ayuda a garantizar que las contenciones de Janus no se queden sin oxígeno. Los cambios de aire por hora están diseñados por cal/usa para reducir la cantidad de fibras que flotan en el aire en un contenedor de amianto. Los cambios de aire por hora no hacen un buen trabajo para reducir el número de fibras, por lo que es mejor utilizar las prácticas de trabajo adecuadas, y los controles de ingeniería para mantener las fibras fuera del aire en primer lugar. Gracias por participar en la formación de hoy. Por favor, pase al cuestionario.